Muy bien, vamos a dar inicio desde donde nos hemos quedado, así que necesito compartir pantalla y quiero preguntarles si han podido subir la tarea, que ya lo asigné el día viernes. Algunos recién me estaban preguntando hoy día, ¿no? Son tareas que voy a ir asignando con un tiempo indicado para que puedan responder, ¿no? Las preguntas del cuestionario. Vamos a verificar si todos han podido ingresar. Sí, gracias a Dios, mayoría, ¿no? Algunos me decían que no podían, pero ya está. Muy bien, entonces vamos a trabajar de esta manera, hermanos. Tarea que voy a asignar, lo voy a ir subiendo al Classroom para que quede la constancia de su trabajo, ¿no? En esta plataforma. Y asimismo, más tarde voy a ir calificando y ya devolviendo las notas, ¿no? Entonces, hermanos, les pido por favor que podamos siempre estar atentos a los mensajes. Hay 5 que han entregado y que 3 todavía falta. Un estudiante sí me mandó a WhatsApp, pero en lo que procuren, por favor, súbanlo a Classroom. Muy bien. Ok, entonces vamos a seguir con nuestra clase. Vamos a continuar. Hay bastante para avanzar. Y como ustedes siempre saben, tienen, tienen un momento de hacer preguntas, hermanos, ¿ya? Cualquier consulta, cualquier duda que tengan. Y si tal vez no lo tengo en el momento, la respuesta, voy a investigar y poder compartir después la próxima clase. Muy bien. Ok, vamos a entrar ahora, hermanos, a lo que es el Éxodo. El Éxodo, hermanos, como ustedes lo saben, es un momento importante que marca su punto de partida desde lo que es el pueblo de Dios clamando a nuestro Dios para que envíe un libertador de la gran esclavitud que estaba pasando Israel por 400 a 430 años aproximadamente, ¿no? Este libro se destaca en lo que es el título del libro, la salida, ¿no? Salida de la esclavitud, salida hacia la tierra prometida, salida hacia los planes del Señor que Dios prepara en lo que es la liberación de Israel. Y dentro del libro podemos ver también aspectos importantes, como por ejemplo la Pascua, que ya desde lo que es la última plaga que Dios mencionó que iba a juzgar a Egipto, ya se recuerda, ¿no? Un momento importante en cuanto a lo que es la sangre de un cordero eh, pintada en el marco de la puerta del pueblo de Israel para que el ángel de la muerte pueda pasar de largo y no pueda dañar a los primogénitos del pueblo de Israel. Desde ahí ya tenemos una antesala, pero ya en el Éxodo es donde Dios ya da las directrices, ¿no? El cómo poder celebrar este momento importante, que por supuesto la Pascua también simboliza la salvación. Asimismo, tenemos lo que es la ley dada por Dios en el monte Sinaí, en cuanto a los propósitos de la salvación, porque si no hubiera sido manifestado el pecado, no hubiera habido ley, y sin ley no hubiera habido salvación. Tal vez muchos de los judíos, incluso para nosotros mismos, es algo incomprensible el poder entender por qué Dios estableció la ley, por qué le puso esos parámetros para que el pueblo de Israel pueda andar conforme al corazón del Señor. Imagínense, hermanos, si un pueblo o una institución, una nación, no tuviera una constitución política, no tuviera normas o reglas, ¿cómo sería? Y hay un libro para mencionar el libro de los jueces, que más adelante lo van a ver. El título principal es el libro de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Donde no hay orden, hay desorden. Y donde no hay normas, cada uno es libre de hacer lo que bien le parece. Entonces, por eso Dios, hermanos, estableció la ley con el decálogo escrito por la mano de Dios en piedras, el cual Moisés fue el elegido, ¿no? El siervo que el Señor eligió para que pueda ser el representante o el profeta que pueda comunicar al pueblo de Israel.
Asimismo, Dios también en este libro estableció el tabernáculo, que es el lugar de adoración, ¿no? En la cual el Señor permite que se pueda construir con las medidas que Dios le daba, pero es importante resaltar que nuestro Dios, siendo espíritu, siendo omnisciente, omnipotente, ¿no? Simbólicamente está con su pueblo en el arca del pacto, ¿no? O sea que como un Dios que no tiene aspecto físico, ¿no? Se representa en lo que es el tabernáculo, en el arca del pacto, ¿no? Para que Israel pueda tener esa seguridad de que su Dios está en medio de ellos. Para nosotros en el Nuevo Testamento, uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, que el cual el tabernáculo fue una antesala de que Dios iba a estar en medio de nosotros y que Jesús fue el cumplimiento de esa profecía. La elección de Israel también, como hemos visto en el Génesis, no era méritos propios del pueblo de Israel, sino que Dios tomó la iniciativa. Y para ello, hermanos, tenemos que también analizar que Dios nos llamó a nosotros. No fuimos nosotros quien lo elegimos, sino que fue Él quien nos eligió, ¿no? Él nos llamó, Él nos trajo de un lugar determinado a un lugar donde estamos hoy en día y al cual le podemos servir, ¿no? Entonces la elección de Israel no dependía de su obediencia, sino que venía solamente de la voluntad y misericordia de Dios. La ley también fue dada después de que Dios salvó a su pueblo, ¿no? Dios tiene planes, propósitos en un tiempo determinado para que Él pueda actuar en un tiempo único, que es el tiempo de Dios, el tiempo Kairos, en la cual no se limita en un tiempo Cronos como el de nosotros, por un tiempo, no sé, establecido en cuanto a un año, días, semanas, meses, minutos y segundos, sino que para Dios, dice la palabra, para Él 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, ¿no? Entonces, es importante entender este aspecto, pregunta de examen, ¿no? El tiempo de Dios y el tiempo nuestro, que el cual tiene límites. En el tema central del Éxodo, esto también es importante, hermanos, resaltar. El tema central es la redención por el poder de Dios y el pacto mosaico, ¿no? Redención, rescatar, salvar. Eso quiere decir esa palabra, redención, ¿no? Rescatar, salvar. Y no solamente por un poder limitado, sino ilimitado que es de Dios. Y a propósito, también hablamos de un pacto, que la palabra pacto se repite mucho más antes, ¿no? Como hemos ido viendo desde Abraham, en lo que es también con sus hijos, y ahora lo vemos con Moisés. En el Éxodo capítulo 19, versos 4 al 6, aquí hay una explicación bíblica, ¿no? Donde dice, el término se utiliza en el lenguaje de Oriente para referirse, aquí está hermano, ¿no? Para referirse a la compra o rescate de un esclavo. Compra o rescate de un esclavo. En este caso, Dios liberó, compró, rescató al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios compró a su pueblo ordenándole dos cosas, una vida santa y una adoración verdadera, para resaltar, hermanos, una vida santa y una adoración verdadera. En un contexto del presente para nosotros, ¿será que también viene esa instrucción para nuestra vida? La respuesta es sí, ¿no? Dios nos pide que podamos nosotros vivir en santidad, ¿no? Dejando el pecado, cambiando nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestros pensamientos, en una transformación constante mediante la obra del Espíritu Santo, en la cual también nos dice el Nuevo Testamento, y todos los que adoren, adórenlo en espíritu y en verdad. Pero es que no solamente en teoría, no es solamente en el tiempo de alabanza, sino la adoración representa en nuestro diario vivir, ¿no? Alguna vez en una reunión hice una mención, ¿cuántas veces nosotros debemos congregarnos? ¿Cuántas veces lo necesario? ¿Cómo podemos nosotros medir, ¿no? Si podemos congregarnos muchas veces, el poder tener cambio o dejar de congregarnos poco y tener un cambio verdadero.
creo que ambas situaciones van de la mano, ¿no? Podemos congregarnos según cómo queremos servirle al Señor, reflejar el amor de Dios y tener también un cambio profundo en nuestro ser a través de nuestro testimonio. Ahora, en el libro de Éxodo, perdón, también podemos ver el poder de Dios manifestado en las 10 plagas y el cruce del Mar Rojo. En la próxima clase les voy a mostrar, hermanos, acerca de lo que es las 10 plagas que tienen el propósito de mostrar el poder y la grandeza del Señor y destruir, en especial, hermanos, a cada dios de lo que es la cultura egipcia. Cada plaga tenía el propósito de poder destruir o hacer quedar mal a los dioses egipcios, demostrando simplemente algo importante, que Dios es el único Dios verdadero al cual se le merece adoración, ¿no? Asimismo, Dios muestra su poder en el cruce del Mar Rojo. Arqueológicamente podemos ver de que el Mar Rojo tenía una extensión de kilómetros y que era imposible el poder separar ese mar para que el pueblo de Israel pueda pasar. Incluso se habla también de que el Mar Rojo tenía una profundidad de muchos kilómetros, en la cual en los planes del Señor el pueblo de Israel pasó por el lugar un poco más alto para que no pueda tener problemas al momento de poder bajar o subir, como son los planes del Señor perfectos. Ahora, en cuanto al pacto mosaico, el pacto con Moisés, Dios confirma nuevamente su promesa hecha a Abraham, que su pacto es perpetuo y dice que tiene que cumplir, haciendo un pacto ahora, renovando el pacto con Moisés y su pueblo, dándole su ley. Mire, en el matrimonio, hermanos, cuando uno está delante del Señor, como muestra del pacto, el pastor que celebra dice, ¿qué van a presentar? Como muestra del pacto son los anillos, ¿no? Y eso, hermanos, viene desde los planes de Dios. Como muestra del pacto con Moisés, Dios le mostró o Dios le dio la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Mire, no es solamente una ley común, sino que también se desprende de lo que es la ley moral, el cómo poder comportarnos con nuestro prójimo, cómo siempre buscar el bien y no causarle mal. La ley civil, el cómo poder, hermanos, respetar la autoridad que está puesta por Dios, porque toda autoridad, hermano, está puesta por Dios y le corresponde la obediencia de parte de nosotros, ¿no? Porque dice la palabra, hay de aquel que no quiera obedecer, ¿no? Porque esa autoridad está puesta para poner orden. Y la ley ceremonial, en ese tiempo se mencionaba el cómo debe ser la adoración al Señor, qué pasos se deben seguir, qué se debe presentar en cuanto a lo que es las categorías de los pecados, porque estaba establecido, y que hoy en día también en lo que es la teología del culto, seguramente van a pasar esa materia, se establece ciertos parámetros, ¿no? El cómo podría ser un modelo de adoración en cuanto a las iglesias. Y esto, hermanos, se ha tenido de parte del Señor para ser un pueblo especial, para que le dé gloria a su nombre y que por supuesto sea luz a las naciones, lo cual, hermanos, en el pueblo de Israel no fue al 100% cumplido, ¿no? Por eso Dios extendió su salvación a partir de Israel a nosotros, que somos el pueblo gentil, el cual somos también una nación santa, por lo que es la gracia del Señor. Gracias a Israel. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? A veces hablo y me emociono. Quisiera que pregunten. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Ahí estamos, pastor. Yo quisiera preguntar sobre las 10 plagas. ¿Tiene algunos datos así específicos? De Sí, las 10. ahorita no lo tengo a mano, hermano, lo que es como dije, la comparación, ¿no? Cada plaga, cómo iba destruyendo a cada dios egipcio. No lo tengo, sí. Tendría que buscar mis archivos. Pero para la próxima clase yo lo voy a traer y voy a hacer una comparación, como les dije, ¿no? Cada plaga tiene el propósito de poder demostrar a los egipcios y al mundo entero
que Dios existe. Por ejemplo, hablando nomás un pantallazo, lo que es el dios Sol para los egipcios, ¿no? El cual siempre lo veneraban y le daban honra, pero con el eclipse que Dios pudo causar, que el día se oscureció, demuestra que Dios tiene el poder, ¿no? Y es ahí nomás cuando vemos, ¿no? Que Dios tiene el poder porque Él es el creador de todo el universo, de todo el cosmos. Y si a Él le parece el poder oscurecer, incluso más adelante hablamos de Josué, de parar el tiempo, ¿no? Porque Josué le dijo a Dios, ¿no? Por favor, Señor, le dijo, no quisiera que anochezca, porque si anochece, nuestros enemigos huirán y no podemos cumplir la tarea que fue asignada de destruir esta nación. Entonces, ¿qué pasó? Se paralizó el tiempo, ¿no? El sol no se movió, se quedó ahí estático con tal de poder, con tal de que Josué pueda destruir esa nación hasta llegar al punto máximo que es destruir al rey. Entonces, la próxima clase, hermano, ay, me estoy olvidando los nombres. Para la próxima, Eduardo. Perdón, hermano. Para la próxima clase voy a echar ese cuadro comparativo y mostrándoles con datos y citas bíblicas, ¿no? Por favor, que ahorita Amén, tengo que buscar este material. Ok, muchas gracias. Ok, ahora, hablamos nuevamente del Dios de pactos. Dios salva a su pueblo para que ellos puedan vivir en una relación fiel con Él. ¿Cuál era el propósito de que Dios pueda rescatar a su pueblo? Que ese pueblo le pueda adorar, que le pueda exaltar, ¿no? A veces, de alguna manera, nosotros nos comportamos como Israel, de que tenemos la salvación, tenemos la bendición y nosotros vamos de todo corazón a Él, lo bendecimos, lo alabamos, pero cuando todo está bien, gracias, Señor, por todo, ¿no? Pareciera que es una adoración de labios, como dice nuestro Dios en su palabra, pero en lo profundo de nuestro ser estamos lejos, ¿no? Lejos de Él. Entonces, hermanos, es importante entender que todo lo que estamos estudiando, yo siempre lo voy a manejar en ese tiempo, ¿no? De poder exponerlo, de poderlo profundizar y a poderlo aplicar, ¿no? Entonces, me he acostumbrado al método inductivo, ¿no? De lo general a lo particular y poder también aplicar, ¿ok? Muy bien. Vamos ahora con el pacto con Moisés. Hay un versículo clave aquí que menciona en Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6 y dice así: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Si vemos en el aspecto hermenéutico, me imagino que también algunos están estudiando, Éxodo tiene una conexión con el libro de Hebreos, ¿no? Y también, asimismo, primera y segunda de Pedro, cuando menciona que nosotros somos su pueblo elegido, nación santa, ¿no? Una nación que Dios lo escogió. Entonces tiene cierta armonía en cuanto a la palabra en el Antiguo y Nuevo Testamento, dándonos a entender que Dios solamente quiere de nosotros que vivamos en santidad. Pero esa palabra es profunda, ¿no? De santidad, en la cual cada uno de nosotros tenemos que ir autoevaluándonos. Ahora, en los 10 mandamientos, esto debe recordar y debe resaltar, está en el Éxodo 20, ¿no? Tal vez voy a pedir una tarea de que usted pueda investigar los 10 mandamientos, en dónde se encuentran, cuáles son y si tiene su aplicación hoy en día, ¿no? Algunos tal vez ya no lo valoran, sino de que dicen y mencionan de que solamente valen lo que es los 2 mandamientos en el Nuevo Testamento. Pero debemos recordar, hermanos, como estudiosos de la Biblia, que la Biblia en su contexto Antiguo y Nuevo Testamento se ayudan y se explican a sí misma y puede ser integral en cuanto a su aplicación en los ambos testamentos. En cuanto al tabernáculo, la presencia de Dios en medio de su pueblo, lo he explicado, ¿no? De que tenía una simbología de que Dios dio la iniciativa a Moisés y a su pueblo de que pueda construir el tabernáculo con las
medidas y el material que necesitaba para dar a entender de que su pueblo estaba, su Dios estaba con su pueblo, ¿no? Incluso en el libro de Jueces se menciona, ¿no? De que cuando iba el arca del pacto, ganaban las batallas, y cuando no iba, perdían. Entonces ya no estaba anticipando de que Dios iba a estar con nosotros, como lo mencioné. Dios con nosotros, Emmanuel, un nombre más de Jesús, ¿no? Entonces lo vamos a ver más adelante, este dato. La posible cronología o el tiempo en la cual estamos viendo, podemos ubicar aquí el Éxodo, ¿no? Que aproximadamente, como lo dije, en cuanto al tiempo, era de 400 a 430 años de esclavitud de Israel en Egipto, ¿no? La cita bíblica está en Éxodo 12:41. Entonces, en ese tiempo también se menciona en el año cronológico, 1805, aproximadamente la muerte de José, ¿no? El cual estaba los restos en lo que es Egipto, para luego cuando salgan de Egipto de la liberación de esclavitud, también fue trasladado con todos sus restos. Entonces, luego de lo que es la salida de Israel, tenemos 40 años en el desierto, la cita bíblica está aquí. Si podemos ir buscando, por favor, hermano Oscar, Éxodo capítulo 16, verso 35, y hermana Giovanna, Deuteronomio 1:3. Cuando estén listos me avisan, ¿ya? Entonces, podía ser, dice, Muy en un amable, tiempo... estoy manejando, por favor, comprensión. Ya. ¿Quién está entonces libre? Hermana María Elena, ¿está con Biblia en mano? Vamos a cambiar entonces. Hermana Alejandrina. Hermana. No hay. Hermano Eduardo. Aquí estoy, pastor, aquí estoy. Bien, pastor. Ya, hermana Alejandrina, Éxodo capítulo 16, verso 35. Y hermano Eduardo, Éxodo Deuteronomio capítulo 1, verso 3. Está en mi pantalla aquí. Si tal vez... 16:35. Sí, hermana. Éxodo 16:35. Dice así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Amén, hermana. Y hermano No. Eduardo, Deuteronomio 1:3. Amén, pastor. Deuteronomio 1:3. Sí. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11º. 10º, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Amén, pastor. Muchas gracias. Bien, entonces bajo ese fundamento bíblico tenemos la explicación, ¿no? De que tal vez iba a llegar en un tiempo mínimo a la tierra prometida. Pero ustedes recuerdan la historia de que Dios, fue iniciativa de Moisés también el poder enviar 2 espías para que puedan explorar la tierra prometida. ¿Cuál fue el resultado? De que una vez enviados los 12, 10 traían noticias nada buenas, ¿no? Sino que venían siempre con un pesimismo de que no se podía conquistar la tierra porque vivían gigantes y eran reinos muy poderosos. A diferencia de los otros 2 espías que eran Josué y Caleb, dijeron, sí, realmente vemos gente de tamaño extraordinario y con grandes reinos, pero podemos conquistarlo en el poder del Señor. Esa fue la actitud, perdón, hermanos. Entonces, muy en particularmente vemos, ¿no? Y mencionamos de que por la incredulidad de muchas personas, de que la esclavitud vivía todavía en las mentes de algunos judíos, pese a que fueron liberados físicamente,
Dios entonces estableció 40 años de juicio a Israel para que pueda caminar errante en el desierto. Y la orden fue clara: todos los mayores a 20 años no van a ingresar a la tierra prometida, sino que van a perecer en los 40 años en el desierto. Y a diferencia de lo que es la edad, menores a 20 años, juntamente Josué y Caleb, ingresarán a la tierra prometida. Entonces, hermanos, cuán importante es el poder confiar en lo que Dios tiene para nosotros con fe. En la aplicación, tal vez nosotros pensamos y meditamos y ponemos en duda y decimos, ¿será o no será? O tal vez es muy pronto o esperamos, pero cuando el Señor dice que es el tiempo, es el tiempo. Pero tal vez nosotros no tenemos lo que es ¿qué puedo decir? La muestra o puedo decir el momento indicado, las señales, a eso me voy. Las señales, ¿no? De que sí es la voluntad del Señor. Pero si podemos abrir nuestro corazón, el Señor una y otra vez nos muestra de que es su tiempo. Tal vez Israel estaba en ese momento de duda y quería ver, ¿no?, el poder del Señor. Pero es algo extraordinario, a mí me causa gracia, que Israel lo vio una y otra vez el poder de Dios, ¿no? De que cuando fue liberado a través de las plagas, cuando Dios abrió el mar rojo, cuando Dios le proveyó el maná, si querían carne, Dios les proveyó codornices, los protegía de día con una nube, los calentaba con calefacción en la noche con una columna de fuego, y hacía milagros y hacía sanidades, y aún así no lo creían. Entonces, hermanos, Israel estaba predestinada a perecer, todas esas personas que todavía no olvidaban a Egipto en su corazón y estaban acostumbrados a vivir en esclavitud, pero teniendo todos los privilegios. Entonces, hermanos, vemos aquí 40 años en el desierto, en los tiempos de 1446 al 1406, 40 años aproximadamente. En el libro de Números explica que continúa la marcha a Canaán y que en ese tiempo está en Levítico el sistema sacerdotal que fue establecido a través del hermano de Moisés, Aarón, y los hijos de Aarón, en la cual iban a tener la línea sacerdotal, ¿no? Y estaban en ese tiempo también a puertas de ir a Canaán y poder ingresar, ¿no?, una vez terminados los 40 años en el desierto. Posible cronología del Pentateuco, y en este caso hablamos de lo que es Éxodo. Entonces, nuevamente aquí mencionamos el tiempo aproximadamente, ¿no? Aproximadamente el tiempo que estaba esclavizado, ¿no?, Israel en Egipto. Entonces, tenemos estos tiempos también en la cual menciona más adelante en las 12 tribus, la repartición de la tierra prometida, el libro de los jueces, la monarquía. Tenemos aspectos importantes, ¿no?, en lo que es Israel en el desierto. Al final también mencionamos biográficamente de los 40 años, Moisés alcanzó a tener la edad de 120 años, dividido en 3 etapas importantes, ¿no? 40 años en la formación técnica, científica, de conocimientos de la cultura egipcia, 40 años en lo que es la preparación práctica en el ministerio cuando estaba con su suegro en el desierto, siendo pastor de ovejas, y 40 años finales para poner todo en práctica, en la parte teórica práctica, estando ya en la obra, en la liberación de Israel y en el desierto, Moisés con su pueblo, ¿no?, el pueblo de Israel. Pero quiero notar algo, de todo esto que ha habido la formación y que muchos de nosotros podemos decir, ¿no?, ¿y por qué no entró Moisés a la tierra prometida si ya lo tenía todo, ¿no?, toda una trayectoria ministerial de formación? A veces por un simple momento de ira, vamos a decirlo así, ¿no?, Moisés no obedeció los planes de Dios, que Dios le dijo claramente: habla a la peña para que la peña pueda dar agua a mi pueblo. Pero Moisés, en su momento de ira, de molestia, de tanta gente que se quejaba y que estaba desconforme con todo, incluso con el liderazgo de él, golpea la peña y la peña
claro, brota agua. Dios le dice, no, por cuanto esto hiciste y no obedeciste mi palabra, no entrarás a la tierra prometida, pero sí vas a poderla ver, ¿no? La piedra, hermanos, la peña, simbolizaba a Jesucristo, la piedra fundamental. Muchos teólogos o comentaristas mencionan de que el error garrafal que cometió Moisés fue no solamente desobedecer a Dios, sino que también tener una acción de poder menospreciar lo que iba a venir más adelante en los planes del Señor en cuanto a la simbología, ¿no? Entonces, es importante, hermanos, tomar en cuenta esa parte teórica y práctica y en la aplicación de que a veces por pequeños detalles podemos, hermanos, causar muchos malestares a nivel personal, familiar y ministerial, ¿sí? Entonces, a tomar en cuenta, hermanos. Muy bien. ¿Tomamos un descanso o continuamos, hermanos? Está bien, podemos continuar por mí. Continuemos. Porque hemos Sí, empezado tarde. Sí, pastor, continuar. Ok, Continuar. continuamos. Muy bien. Levítico. Vamos a entrar al otro libro. Levítico, prácticamente hablamos de lo que es santidad a Jehová. Levítico nos va a exigir un tiempo de poder presentar a Dios en santidad. Levítico nos habla acerca de cómo relacionarse con un Dios santo, ¿no? ¿Cómo podemos estar en esa comunión con el Señor? Recuerden que dentro de los atributos de Dios, Él nos dice que es santo y todos nosotros debemos ser santos como Él es. Pero la palabra santidad es una materia que también van a avanzar en el seminario. Implica tres aspectos importantes. Uno, el poder dejar el pecado por completo, ¿no? Uno, primer aspecto. Dos, el poder entregar nuestra vida en una consagración al 100%, no solamente el 80 o 90. Dios quiere el 100%. Y tres, el poder trabajar, hermanos, el poderlo servir, ser útil en sus manos. No solamente es el poder calentar el asiento o decir que tengo un cargo o tengo este don, sino el servirlo. Dejar, consagrar y servir son aspectos importantes de la santidad que Dios nos exige. Asimismo, también Dios nos dice que nosotros debemos conducirnos como un pueblo santo. Levíticos 11:45 dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto, ¿no? En su contexto le hablaba a Israel y le decía, yo te saqué de la esclavitud de Egipto y por esto y para ser, dice Dios, vuestro Dios. Por tanto, seréis pues santos, porque yo soy santo. En este aspecto literario podemos entender de que es una exigencia que dice, ustedes deben ser santos porque Dios nos da un ejemplo de que Él es santo. Mire, me pongo a pensar en un momento, hermanos, en este tiempo de aprendizaje, una pausa. ¿Cómo nos presentaremos delante del Señor? Lo primero que Dios nos va a exigir es que si realmente hemos sido santos como Él ha sido santos. Luego nos va a exigir ciertos mandamientos que Dios menciona en la palabra. No sé si usted lo conoce, pero en Mateo capítulo 28, verso 19 al 20 dice, id, ¿no? Como una palabra imperativa de mandato. Vayan, ¿no? Y hagan discípulos, comuniquen, testifiquen, compartan la palabra. Pero ¿cómo podemos hacer si no tenemos el don de evangelismo? En diferentes aspectos, hermanos, ¿no? Con nuestro testimonio en primer lugar, en nuestro ámbito o trasfondo o contexto laboral. Entonces, hay muchas formas, ¿no? De poderlo compartir y hay otros mandamientos más que la palabra no menciona, pero no es el momento de poderlo mencionar. Ahora, como les decía, hermanos, santidad es igual a apartarse para Dios o consagrarse para Dios. Cuando usted compra, no sé, un vehículo, una casa o alguna herramienta que usted necesita, la pregunta que siempre nos hacían algunos pastores, ¿y ya lo consagraste a Dios? ¿No? Pareciera que fuera algo repetitivo o como una costumbre.
que a veces en algún momento yo llegaba a molestarme, pero cuando lo entendí y empecé a estudiar el libro de Levítico, entendí de que esa palabra consagración es profunda, ¿no? Y que todo lo que nosotros, no sé, hijos, incluso también lo dedicamos, ¿no? Al Señor. Lo que compramos, lo que consagramos, también lo entregamos al Señor y eso es para un servicio a Dios, ¿no? Entonces, esa palabra es importante, hermanos, apartado para Dios. El tema central de Levítico nos menciona que es la demanda de Dios por la santidad y su provisión para la misma, mediante la expiación del pecado por sacrificios y una adoración adecuada. Vamos desglosando el tema central. En el libro de Levítico, Dios demanda que todos nosotros podamos vivir en santidad. Y Él, hermanos, nos da de su provisión para que nosotros no tengamos excusa, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, estaba establecido la ley ceremonial, que para cada pecado, ¿no? Había por niveles, se pueda ofrendar un cierto animal, ¿no? Entonces, eso, hermanos, era una antesala de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento como Jesús, nuestro verdadero sacrificio y expiación del pecado, para que nosotros a través de él podamos acercarnos al Padre, ¿no? La Biblia lo menciona, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Entonces, el Levítico nos daba una antesala, una muestra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento, y en la cual nos da la exigencia de que nosotros podamos adorarlo como debe ser. La idea central del libro menciona santidad y que va conectado, hermanos, en el Nuevo Testamento nuevamente con Hebreos, ¿no? Hebreos habla bastante de la santidad. Levítico y Hebreos van de la mano, hermanos. Si hablamos en un estudio de santidad, de un estudio temático, van de la mano. Levítico 11:44. Hermano, si me puede, por favor, colaborar. Hermano Sergio Castillo, si me puede dar lectura. Y hermano, a ver, al azar ahorita. Hermana Giovanna, ¿puede ayudarme en la lectura de Levíticos 19:2? Amén. Adelante. Levítico 19:2. ¿Sí? Ya, dice así. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Sí, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Gracias. Y hermano, ¿a quién le di la otra lectura? Hermano Sergio. Sí, pastor, ¿qué libro, perdón? Levíticos 11:44. Levítico 11:44. Ok. Dice así. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. Si vamos en un estudio hermenéutico, nuevamente hablo, hay palabras que se repiten varias veces. Santificaréis, santos, yo soy santo, y nuevamente menciona, ¿no? Dile, santos seréis, porque yo soy santo. Entonces, con estos versículos nos dan a entender de que el tema central o la palabra central es santidad. Y aquí se repite, ¿no? Las palabras claves en el libro. Sacrificio 300 veces, para darnos a entender de que Dios pedía un sacrificio, una expiación por nuestros pecados. Limpio e inmundo 200 veces, para darnos a entender de que necesitamos lo que es la purificación del Señor. Y santo, santidad, santificar 130 veces, ¿no? Para resaltar estas palabras. Y un dato importante. La importancia del libro en la actualidad. ¿Qué importancia tiene para nosotros hoy en día el libro del Levítico?
El libro explica el trasfondo religioso de Israel, lo que significa, el significado de lo que es los sacrificios, las fiestas judías, el cual, hermanos, nos ayudaba a entender las costumbres. También es importante entender, como dije, ¿no? Al principio, o bueno, con el desarrollo de la clase, que van conectados con la epístola a los hebreos, o la carta dirigida a los hebreos, ¿no? Epístola quiere decir carta. Hay 3 principios de valor permanente en el libro de Levítico. Indica la forma como Dios trata con el pecado, no lo soporta, ni siquiera todo el que está en pecado, dice en lo que es el ingreso al lugar santísimo, muere, ¿no? Porque Dios es santo. Así también habla de la actitud de Dios frente a los problemas en cuanto a lo que es sociales, mencionando el año sabático, el jubileo, en cuanto a las deudas, ¿no? Explica bastante. También habla acerca de la actitud de Dios frente a los pecados de inmoralidad, ¿no? Menciona acerca de lo que no tener cierto acercamiento con familiares cercanos o pretender la mujer del prójimo o lo que es los pecados de fornicación, de los pecados de lo que es ay, se me fue la palabra, en una persona casada, ¿no? Habla bastante en cuanto a estos pecados. ¿Mm? Y por último va mostrando lo que es la ley del amor al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso está resumido, hermanos, en cuanto a los 2 mandamientos en el Nuevo Testamento, perdón. La palabra central es el amor. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Una palabra clave es el amor, ¿no? Que Jesucristo lo resumió. Muy bien, hasta aquí. ¿Preguntas en cuanto al avance si tenemos del Levítico, hermanos? Pastor, muy buenas noches. Buenas noches, hermano. Tengo unas preguntas sobre la santidad. Sí. Sabemos que el pueblo Israel, Dios pidió santidad, ¿verdad? Él era santo, como dice 3 veces, pero vemos que moralmente, hablando moralidad, ni el sacerdote podía entrar adentro, sería externo, ¿no ve? Tenía que bañarse y entrar adentro a un lugar santísimo. Entonces, imagínate si propio sacerdote ni era santo, ¿cómo un pueblo podía ser santo? ¿Qué significaba para ellos en esa época de los hebreos, ¿no? Hablando de los hebreos. ¿Cómo podía ser un poquito más, nos podías explicar sobre la santidad? Porque había aún todavía el pueblo pecaba cada vez, tenían que traer cada vez que pecaba un cordero, un becerro, el pueblo de Israel pecaba y tenía que cada vez. Entonces, el pueblo, como pareciera que no vivía en la santidad, ¿no? Entonces, eso nos podías explicar sobre ese. Es muy importante para nosotros, ¿no? Porque es grande sobre la Pascua, primicias, abarca mucho el Levítico, además sobre ese punto de la santidad. ¿Cómo ¿en qué sentido él estaba hablando Dios que tenían que ser santos? Pues si hablamos externo, nunca podía ser santo, estaría tal vez hablando internamente, ¿no? El cuerpo interno que ya comprendemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Nada más, pastor. Bien, gracias por la pregunta, hermano. Claro, las exigencias de Dios eran claras. Sed santos porque yo soy santos. O sea, Dios quería que su pueblo viva en santidad, teóricamente, pero en la práctica, como usted dice, hermano, era casi imposible y difícil para el pueblo de Israel. Menciona usted acerca de lo que es la exigencia en cuanto a los sacerdotes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en el aspecto físico, no tenía que tener ninguna, ¿cómo puedo mencionar? Nada que lo pueda impedir en cuanto a ejercer el sacerdocio, ningún defecto, esa es la palabra. No tenía que ser perfecto
para ser sacerdote. Incluso habla de que no podía ni siquiera tener un testículo menos, tenía que tenerlos todos, todo, o sea, todo perfecto. No tenía que ser cojo, no tenía que ser manco, no tenía que ser ciego. O sea, perfecto, ¿no? Hablando en ese momento de las exigencias a los sacerdotes. Peor aún, hermanos, en cuanto a lo que es el sumo sacerdote, el cual tenía una dirección directa con Dios para ingresar al lugar santísimo. Porque recordemos en lo que es el tabernáculo, está dividido en tres partes, en tres secciones importantes, ¿no? El atrio exterior, donde las personas podían tener acceso, el lugar santo, donde los sacerdotes solamente podían tener acceso, y el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote podía ingresar y poder tener esa comunión con el Señor, pero ojo, él tenía que tener esa santidad en su ser, en el aspecto integral, ¿no? En todos los sentidos. Y por eso los sacerdotes, cada vez que el sumo sacerdote ingresaba, lo amarraban en la cintura una cuerda y ponían unas campanitas, ¿no? Si él estaba vivo, sonaban las campanitas. Pero si él estaba en algún pecado, ya no sonaban las campanitas y tenían que sacarlo, ¿no? Con la cuerda amarrada a la cintura, porque ya el sumo sacerdote había fallecido, había muerto por la santidad perfecta del Señor, que no permitía ningún pecado. Ahora, la exigencia de Dios para el pueblo de Israel era clara: sed santos como yo soy santos, pero el pueblo no lo era. Entonces, como no lo era, Dios Dios proveyó un sistema de ceremonias donde podían ofrecer distintos sacrificios. Ya lo mencionó el hermano. El más importante para que Dios perdone los pecados, ¿no?, del pueblo de Israel, porque una cosa es hablar del pecado heredado desde Adán y Eva, el cual nadie podía tal vez ser perfecto, solamente Jesús. Y otra palabra necesaria que menciona es los pecados, las acciones que nosotros cometemos en el día a día. Entonces, lo que Dios proveyó para que Dios pueda perdonar a Israel es que Dios tenía un plan de que una vez al año Israel pueda presentar un cordero sin ningún defecto, primogénito, ofrecido por el sumo sacerdote, que de igual manera tenía que prepararse y consagrar su vida para que Dios perdone el pecado de Israel. Un año más, incluso dice, ¿no? Marco Witt, uno de los salmistas que canta bastante, Dios de pactos, ¿no? Un año más Dios perdonó a Israel para que pueda vivir en santidad y comunión en el Señor, ofreciendo este cordero en sacrificio por el pecado de Israel. Y eso, hermanos, fue una simbología de que Jesucristo, en un tiempo determinado, él iba a ser el sumo sacerdote, él iba a ser el cordero que iba a sacrificarse por el pecado, en este caso, de toda la humanidad, y él iba a ser el cual iba a abolir la deuda que teníamos nosotros con Dios para, a través de él, tener la salvación. Entonces, ahora, tal vez no en ese momento ya fueron santos, ¿no? El círculo que Israel tiene en cuanto a la historia es esto, ¿no? Israel vive en comunión con el Señor, Israel desobedece a Dios, Dios castiga a Israel, Israel se arrepiente, Dios lo perdona a Israel y nuevamente vive en comunión con Dios, ¿no? Y ese círculo, como lo mencioné, se mantiene una y otra vez con el pasar del tiempo. Para nosotros viene a ser lo mismo. Una lección importante de Israel es que la iglesia sigue los mismos pasos que el pueblo de Israel en cuanto a las exigencias de Dios. Un tiempo tal vez estamos con todo el anhelo de servir al Señor, de adorarle, de trabajar. Cuando estamos bien, desobedecemos, Dios nos castiga, nos arrepentimos, vivimos en comunión con Él, nos consagramos, estamos tranquilos, otra vez luego cometemos una falta. ¿Qué podemos hacer? Hasta Pablo decía, ¿no? Miserable de mí que vivo en este cuerpo de carne, que con el espíritu anhelo servir al Señor, pero con este cuerpo me inclino al mal. Miserable de mí, dice. Miserable de mí, ¿qué haré?
Romanos es un libro muy importante. Por eso Dios nos proveyó el Espíritu Santo, hermanos, para podernos recordar de que el único camino a la salvación es Jesucristo y que por obra de Él nosotros debemos seguir el ejemplo, en un día a día de podernos transformar, de no equivocarnos, de poder mejorar e ir a la santificación para poder llegar en algún momento, ¿no? Si Dios nos permite, a la presencia de Él mismo. Entonces, sí, como decía el hermano, hablar del libro del Levítico es profundo, pero el tema central que hoy me baso es de la santidad, porque hay diferentes costumbres, fiestas del pueblo de Israel, que todo esto, hermanos, va dirigido a esa palabra, santidad. No sé si respondí su pregunta, hermano. Está bien, muchas gracias, pastor. Es muy bueno para mí comprender un poco más y acerca todavía quería preguntar sobre o sea que el pueblo levítico estaba, ¿no es cierto?, lo que hacían rituales, por ejemplo, algunos rituales hacían y el día de la expiación. Yo creo que, según entendiendo lo que es Hebreos, exactamente se refería a todo lo que estaban haciendo el pueblo de Israel, que estaría cumpliendo Jesucristo. Es lo que mismo es de la expiación y el propiciación, yo creo, ¿no ve, pastor? O esto sería un poquito más de eso. Sí, sí, hermano. Sí, sí, la palabra expiación, como lo hemos visto aquí, o tal vez más adelante, quiere decir, hermanos, que es un momento de ofrecer un sacrificio. En Jesucristo fue cumplido la expiación, fue cumplido la redención, el rescate de nosotros a través de Él. En Jesucristo fue cumplido lo que es la salvación, la justificación por parte de Él, somos declarados justos, y en Jesucristo nosotros también somos declarados santos. Por eso, hermanos, si entendemos todo lo que es la importancia del libro del Levítico y luego los otros libros, vamos a entender que todo, hermanos, está dirigido en los planes del Señor a ir a la obra que Jesucristo iba a cumplir en el Nuevo Testamento. Todo esto que vemos nosotros estudiando en teología en el seminario nos está dando una preparación de cómo Dios estaba preparando a su pueblo, de cómo Dios estaba también preparando a su iglesia para mostrarnos de que Él tiene un plan de salvación a través de la expiación, a través de la propiciación y tantas palabras teológicas que podemos mencionar que en la materia de teología 1 y 2 van a ustedes verlo a profundidad, hermanos, pero solamente doy un detalle. Y sí, mi hermano, en Jesucristo fue cumplido todo esto, ¿no? Desde el sistema sacerdotal, ceremonial, moral, porque acordémonos que el sistema moral era exigente en el libro de Levítico y en el Antiguo Testamento, pero en el Sermón del Monte Jesús explica, ¿no? De las bienaventuranzas de hacer el bien a las personas en el aspecto moral. Y también menciona en el Nuevo Testamento, en el aspecto de la ley civil, de que da un ejemplo Jesús. ¿De quién es esta moneda, no? Si está de César, entonces dad al César cumpliendo con las autoridades civiles lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios cumpliendo con lo que Dios exige de nosotros a Dios. Entonces todo tiene una armonía en cuanto a la Biblia para nosotros y es por eso les digo, hermano, es muy interesante el poder estudiar y comprender y abrir nuestra mente, ¿no? El cómo nuestro Dios tiene todo sincronizado, coordinado, incluso para nosotros, ¿no? Y cuando yo empecé a estudiar este libro, hermano, quedé maravillado y dije, Señor, ¿de dónde me has sacado? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Dónde me has traído? ¿A quiénes conozco? ¿Cómo te sirvo? ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿No? Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, si tú estás aquí estudiando es con un propósito, ¿no? De que Dios quiere hacer algo contigo y lo estás entendiendo y lo estás, hermano, dando esa profundidad en cuanto a la palabra para cuando usted pueda, hermano, enseñar, no sé qué don Dios te ha dado, ¿no? Si eres pastor, maestro, evangelista, pero con todo esto vas a tener un fundamento. Muy bien, hermanos. Realmente me encantan las preguntas. Dígame, hermano. Bien, pastor, a veces nos quedamos con esa claridad, con esa luz. Me alegra bastante por usted, pastor. Y también tengo una pregunta que es,
¿cuándo se han vuelto de ser judíos los hebreos? Solo tengo esa pregunta, porque tenía mucha duda ahí, porque se hablaba, ya hemos pasado Génesis, porque mayormente eran hebreos, ¿no ve? Pero después les llamó judíos. Pero ¿cuándo se ha vuelto los hebreos ser judíos? Nada más, pastor, tengo esa pregunta, nada más. Muchas gracias, pastor. Ya, muy bien, muy bien. Realmente me están exprimiendo. Ok, bien. Se habla de la cultura hebrea en cuanto a lo que es la nacionalidad, ¿no? Como hebreos. Hebreos en el sentido de que fueron descendientes de Abraham, de los hijos de Abraham, los patriarcas, ¿no? Isaac, Jacob, José. Porque recordemos en lo que es la esclavitud de Egipto, ¿no? Menciona la palabra, ¿no? Y los hebreos, las mujeres hebreas fueron fuertes para tener hijos. Y a pesar de que fueron eliminando los primogénitos, estas mujeres eran fuertes porque las esclavas egipcias decían, no podemos eliminar, estas mujeres hebreas son fuertes. De ahí que se menciona hebreos, ¿no? Hebreos. Y sigue esa línea desde lo que es Éxodo, Levítico, los hebreos. ¿Cuándo llegan a ser judíos? Cuando ya se establecen en la tierra prometida y ya empiezan a dividirse la tierra en cuanto a las 12 tribus. La tribu principalmente, si voy más atrás, que fue reconocida, ¿no? Como principal fue la tribu de Judá, ¿no? Como un departamento, así lo voy a enseñar, hermanos, principal como la capital, en la cual estaba centralizado todas las tribus, ¿no? Era la tribu mayor, ahí está la palabra. A partir de ahí ya se les va mencionando como los judíos. Ya en la Segunda Guerra Mundial, si me voy más adelante en la historia, a mí me gusta ir en cuanto al momento de historia, los nazis o Hitler decían, ¿no? Hay que eliminar a estos judíos, ¿no? Y eso también fue un tiempo de disciplina de parte del Señor para el pueblo de Israel. Pero ojo, también tiene una promesa de redención que todavía no es cumplida. Entonces, hermanos, de ahí cambia, ¿no? Si hablamos en la historia de Israel, es otra materia que ya les estoy hablando, ya les estoy dando las pautas, ¿no? El cambio de nombre. Entonces, desde ahí, hermano, vienen sus cambios de nombre, ¿no? De hebreos a judíos. Muy bien. Ok, vamos con el libro de Números, ya en el epílogo de la segunda clase de esta materia del Pentateuco, ¿no? Es un viaje importante. Ya vamos a ir después al detalle en cada libro y quisiera que también pueda tener un tiempo de preparación, ¿ya? Vamos con el ya terminando, hermanos. Vamos al libro de Números. ¿Por qué lleva este libro el nombre de Números? Porque en este libro, hermanos, ha habido la orden de parte del Señor del censo. El censo no fue algo que el hombre lo ha creado, sino que viene desde la iniciativa de Dios, ¿no? Vamos a ir viendo. Entonces, número, hermanos, vamos a ir hablando acerca de lo que es la peregrinación o el viaje que Israel iba a tener, el pueblo de Israel, desde lo que es la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Lugares que se mencionan, el monte Sinaí, Cades, cerca al ingreso principal, Cades Barnea, a la tierra prometida, el desierto, lugar de prueba, lugar de poder, hermanos, enfatizar la fortaleza que tenemos de poder seguir amando a Dios o siguiéndole fiel a pesar de las pruebas. El desierto significa eso, hermanos, pruebas. Y los campos de Moab, donde Dios nos prueba, ¿no? En la práctica, para ver cómo estamos realmente, si estamos preparados o no. El tema central de Números: las peregrinaciones o los viajes de Israel en el desierto desde el Sinaí hasta Canaán. Palabras que se destacan: desierto, 45 veces mencionadas en el libro de Números. Al llegar a Parán en Cades Barnea, un año más, dice, que salieron de Egipto, un año después, ya tenían la ley de Dios y su tabernáculo. Y como lo dije, envían espías a reconocer la tierra de Canaán
Y para esto voy a pedir, por favor, mi hermano Alfredo, hermano Alfredo, si puede, por favor, buscar esta cita bíblica. Números capítulo 13, verso 2, si me puede ayudar en la lectura. Ya, entonces, en ese momento, hermanos, a través del informe que tenían de los 2 espías, como lo he mencionado, por la incredulidad de los 10 y por el corazón todavía esclavizado de la gente de Israel, Dios permite que permanezcan 40 años, ¿no? En el desierto. Pero aquí quiero resaltar algo. Permanecen todavía, dice, adelante, hermano. Dice así, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Amén. Entonces, la orden fue clara, ¿no? Envía y que traigan como evidencia algo que puedan mostrar de que sí, es la tierra prometida donde fluye leche y miel. Entonces, aquí tengo algo que mencionar. Permanecen 40 días, traen frutos, pero a pesar de eso, de que hay evidencia, no creen. A excepción de Josué y Caleb, los cuales dijeron, sí, es difícil, hay naciones, hay gente guerrera, pero podemos conquistarlo. La fe en acción. A ver, nuevamente busquemos las citas bíblicas. Números 13:23. Hermano Eduardo, por favor, ayúdeme con la lectura. Y ahora voy a pedir que nuestro hermano o hermana Giovanna, por favor, pueda leer Números capítulo 14, verso 10. Números 13:23. Sí, mi hermano. Así dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, de las granadas y de los higos. Amén, pastor. Amén. Gracias, mi hermano. Hermana Giovanna. Amén. Número 14:10, ¿no? Sí. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlo, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Amén. Entonces vemos ahí la muestra clara, ¿no? De cuáles frutos fueron los que trajeron, cómo fue la respuesta de Israel y cómo Dios actúa. Dios los perdona por su incredulidad de parte de Israel, pero los sentencia a 40 años en el desierto. El texto clave es Números capítulo 14, versos 28 al 30. Para ello voy a pedir a nuestra hermana Alejandrina que pueda leer, por favor, este pasaje bíblico. ¿Qué es lo que había sucedido? 28, Al 30. 28, 14, 28, ¿no? Sí, Números 30. 14, versos 28 al 30. Adelante, hermana. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Está ahí, pastor? Amén. Gracias, hermana. Es como le había mencionado, ¿no? El juicio de Dios. Dios perdona, pero quedan las consecuencias por pagar. Así es el Señor en cuanto a su personalidad. Dios perdona, pero las consecuencias o la factura que debemos pagar
somos nosotros, ¿no? Él actúa así. Amén. Bien, la importancia del libro en la actualidad. Este libro, como se puede ver, es un momento de poder conectar entre Moisés y Josué, es un eslabón entre Moisés y Josué. Es el eslabón o puente entre el Pentateuco y el libro de Josué. ¿Qué quiere decir? Que este libro va a ir conectando, ¿no? En cuanto a lo que es los libros que Moisés escribió y lo que viene después a pasar con la historia de Josué. Vamos a ver también que es este momento se menciona del desierto a la conquista de Canaán. Nos ilustra los resultados graves del pecado por la incredulidad, que ya lo hemos leído en la palabra del Señor, y el caso de Josué y Caleb, que son los dos espías que traen noticias con fe, ¿no? Buenas, y el precio que debe pagar Israel por 40 años en el desierto vagando hasta que pueda morir. Prácticamente, hermanos, 40 años en el desierto, en los propósitos de Dios, era de poder exterminar o eliminar a la gente incrédula que había protestado contra Dios mayores a 20 años. Tal vez usted no sabía este dato, pero tal vez muchos de nosotros, aún estando años en el ministerio, tenemos todavía esa actitud, ¿no? ¿Quién se podrá salvar? ¿Quién podrá estar delante del Señor y decir, Señor, he cumplido? Solamente Dios sabe cómo estamos delante de Él. Y Él es el cual nos examina y Él dirá si somos hermanos de alguna manera aprobados o desaprobados, ¿no? Amén. Entonces, hermanos, también hay un caso en particular, si vemos en el libro de Números, el caso de María y Aarón contra Moisés. A veces me pongo a pensar, hermanos, y pienso mucho, ¿no? Y analizo que a veces de nuestro entorno familiar, en cuanto tenemos ciertos obstáculos, ciertas contrariedades, es increíble, ¿no? A veces el poder pensar y analizar y qué podemos hacer, ¿no? Y la palabra mismo lo menciona, ¿no? Y dice que en los posteros días de nuestro propio entorno, nuestra propia familia, nos delatarán, por así decirlo, ¿no? Y nos dirán que estos son evangélicos, llévenselos presos, o a estos hay que sacrificar, ¿no? Entonces, eso está dicho y hecho por la palabra y tiene que suceder, ¿no? Pero hasta cuando no llegue ese momento, siempre busquemos el poder estar en paz, como dice en Hebreos 12:14, ¿no? Seguir la paz y la santidad con todos. Y ahí viene la palabra clave, sin la cual nadie verá a Dios, ¿no? Es una palabra dura, una palabra que llega a lo profundo, ¿no? Bien, otro caso en particular en Números, la rebelión de Coré, Datán y Abiram. En el ministerio, hermanos, siempre va a haber personas que tal vez no estén de acuerdo con nosotros, ¿no? Y eso en la materia del liderazgo menciona en el libro de Nehemías de que tenemos que aprender a vivir con personas que no van a estar de acuerdo con nosotros, ¿no? Hay que aprender a sobrellevar, hay que aprender a poder vivir en paz. La palabra lo dice, ¿no? Soportaos unos a otros, ¿no? Ya no los menciona ya. No solamente el poder expulsarlos, ¿no? O sacarlos, sino aprender a convivir con estas personas. Y en ese momento con Moisés fue clave, ¿no? Si usted ha podido ver en videos, Coré, Datán y Abiram se rebelaron abiertamente con Moisés y con Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Exterminación, ¿no? Para Dios, el único corazón que vale es un corazón humilde y obediente, y no un corazón orgulloso, soberbio, que no quiere obedecer. Entonces las consecuencias fueron duras, la tierra se abrió y fueron, nos dice en algunos comentarios, transportados vivos al infierno, tragados, toda esa gente que estaba en contra de Moisés, que seguían las órdenes de Coré, Datán y Abiram, ¿no? El pecado de Moisés, como los mencioné, que
que no le permitió ingresar a la tierra prometida. Y esto está en Corintios 10, si ustedes lo pueden dar una lectura. Menciona bastante, ¿no? Cómo fue el error garrafal de Moisés. Hasta aquí, mis hermanos, ¿alguna pregunta? Vamos a quedarnos aquí en la importancia del libro de Números en la actualidad. ¿Tuvieran alguna pregunta, hermanos? Pastor, sobre el Moisés, estamos viendo que Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés, Dios mantenió la salvación a Moisés, pues que por la causa de la desobediencia, que por la ira, perdió. Esa parte un poco, pastor, nos podías especificar porque está hablando de la salvación, si vemos simbólicamente que a la tierra de Canaán, ¿no? Muchas gracias, hermano, por la pregunta. Es clave esto, ¿no? Muchos se preguntarán si Moisés era el siervo de Dios, el cual Dios habló cara a cara como nunca antes había otro profeta como él. Pero luego por un error, un pequeño error, Dios no lo deja entrar a la tierra prometida. ¿Quiere decir que Moisés perdió la salvación? La respuesta es no. Él alcanzó la salvación por una vida plena entregada al Señor, ¿no? Dios le dice, no vas a entrar a la tierra prometida con un propósito. Y esto se habla en el libro de Daniel y Apocalipsis. Si ustedes aún no han estudiado, le doy una antesala. Dios no quería que Moisés pueda entrar a la tierra prometida con el único propósito de llevarse el cuerpo de Moisés. Si usted puede leer los libros posteriores, o sea, después, en el mismo libro del Pentateuco, Moisés muere en un determinado lugar, ¿no? Su espíritu vuelve al Señor, el alma también está en lo que es la presencia de Dios, pero el cuerpo queda inerte, porque del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Pero no fue así en el caso de Moisés. Dios tenía otros planes con él. Como ustedes saben, Satanás también conoce los planes de Dios, así que quería anticiparse en los planes de Dios y rescate y poder apropiarse, perdón, del cuerpo de Moisés para poder utilizar el cuerpo de Moisés en sus fines maquiavélicos, voy a decir esta palabra, o planes de entorpecer la voluntad de Dios. Así que vemos en el libro que hubo una lucha entre el mismo Satanás, ¿no? Y el ángel que lucharon hasta poder tener un ganador, el cual fue los planes de Dios. Dios se llevó el cuerpo para que, él menciona en Daniel, para que en cuanto llegue el juicio en la tribulación y gran tribulación, Dios puede enviar a dos personas que en los planes de Dios estaban mencionados. Uno de ellos es Elías, el cual fue llevado vivo en un carruaje que Dios envió, arrebatado, esa es la palabra, quitado y llevado, ¿no?, a la presencia del Señor, uno de los dos olivos. El segundo olivo es Moisés, que Dios va a utilizarlo en ese tiempo, en su cuerpo, ¿no?, para poder en ese momento testificar, predicar por un tiempo determinado en el lugar céntrico a nivel mundial. Entonces, Moisés no perdió la salvación, solamente que un detalle aquí, el pecado que él cometió le costó el no ingresar a la tierra prometida, pero no por eso perdió la salvación, sino que Dios tenía otros propósitos con Moisés y su cuerpo. Eso sería la respuesta, hermano. Muy bien, pastor. Ese mismo un poquito quería ver, porque habla en Nuevo Testamento que Pablo mismo nos va a hablar a los que habían sido escogidos o predestinados. Así que el propósito de Dios de los creyentes o de sus hijos que han sido salvos, el mismo, entonces no pierde, creo, ¿no? En ese sentido, que el Pablo mismo dice, ¿no?, que a los que escogió, predestinó y fueron todos ellos, o sea que la salvación no pierde en ese sentido. Por eso quería preguntar, porque muchos han perdido y como que no han entrado hasta ahí. Entonces yo creo que para nosotros es bien claro Nuevo Testamento, ¿no? Sería eso, pastor. Muchas gracias, pastor.
Sí, ya en la otra materia vamos a hablar también acerca de eso, no sé si voy a estar con ustedes, acerca de la predestinación, porque tiene dos enfoques teológicos, pero llegando a una conclusión, llega también a lo que es la palabra del Señor. Pero eso lo vamos a hablar, si Dios permite, en otra materia. Bueno, muchísimas gracias, hermanos. Gracias por la espera. Estaba afligido, tenía una reunión, pero llegamos ya al RAS y muchísimas gracias. El miércoles nos volvemos a reencontrar y después de la clase del miércoles voy a asignar tarea. Estén pendientes, por favor. Y preferentemente les voy a pedir, hermanos, que toda tarea que asignen en el Classroom puedan subirlo también en esa misma plataforma para que ustedes puedan tener acceso al Classroom, puedan revisar las materias, los temas, los recursos que se usan y puedan recordar. Y las tareas que ustedes presenten queden también guardadas en esa plataforma, porque a veces vemos, hermanos, que en el WhatsApp, si subimos una tarea, a veces se borra, perdemos el celular, o si lo guardamos en un flash memory, a veces hay peligro de que se pierda. Entonces, mientras que estando en Classroom, es una memoria virtual, vamos a decirlo así, queda registrado, con tal de que no se olvide su correo, ¿no? También es algo importante y primordial. Muchas gracias, hermanos. Conmigo va a ser hasta el día miércoles a la misma hora, en el mismo lugar y el mismo canal. No, no es un canal de televisión. Bien, hermanos, voy a pedir a nuestra hermana, no, ya empezó con la oración. Hermana Giovanna, diríjanos en oración para poder terminar la clase. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso que nos has permitido pasar. Gracias porque hemos aprendido, Señor, de tu palabra. Gracias porque también tú, Señor, nos muestras el gran propósito, Señor, que has tenido en la antigüedad y que ahora, Señor, nosotros llegamos a conocer, Padre, cómo se manifiesta tu poder, tu soberanía, tu voluntad, Señor. Esa cualquier situación difícil, Padre, que puede atravesar, Señor, tus hijos. Tú siempre estás, Señor, tomando el control aunque nosotros no nos damos cuenta, pero tú estás, Señor, ahí. Padre, te doy gracias por nuestro maestro, te doy gracias por mis hermanos que estamos en las clases, Señor, mis compañeros, que tú puedas aún darnos más sabiduría, inteligencia, Señor, para comprender más de tu palabra, para entender, Señor, tu propósito, tu fin, Señor, y que tu obra, Señor, se haga real en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Concluimos, Señor, esta clase. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, y será conmigo hasta el día miércoles.